Regresamos en esta mesa de análisis de cuentas claras con el doctor José Luis de la Cruz y el maestro Pedro Trello Villagrán. Pedro, en el año 2020, la ausencia, en plena pandemia, una crisis inédita, las llamadas políticas fiscales contracíclicas fueron totalmente ausentes. Y en el año 2021, bueno, pues ya ni qué decir, pero evaluando la política fiscal en razón no solamente de los resultados del presupuesto y el gasto, sino de los incentivos a la economía, ¿cuál es tu ángulo de análisis con respecto a lo que ha ocurrido en este 2021? Es evidente que los comparativos que se hacen entre lo que fue el esfuerzo presupuestal que realizó el gobierno de México para apoyar a las familias, pero para apoyar también a las empresas que estaban en problemas muy serios desde que estalló la pandemia a la fecha, contra lo que se ha hecho en otros países con niveles de desarrollo similares al nuestro, o incluso con los países miembros de la OCDE, apunta a que el esfuerzo realizado por México en materia presupuestal y de apoyos directos a quienes más lo necesitaban se quedó muy por debajo de las expectativas de una economía como la mexicana, que llegaba justamente a la pandemia con un margen en materia fiscal para poder hacer un esfuerzo presupuestal mayor, que llegaba al mismo tiempo a la pandemia con un nivel de endeudamiento que no pesaba fuertemente sobre la actividad económica y sobre todo con una planta productiva, Raimundo, que ya arrastraba una condición de estancamiento del año 2019 que se agrava durante la pandemia misma, y lo que provoca es simple y sencillamente que la magnitud de la caída de la economía mexicana el año pasado fuese de las mayores a escala mundial, y consecuentemente la capacidad para recuperar el camino perdido ahora se vea paulatinamente debilitado, porque como bien lo comentó José Luis en su pasada intervención, la economía mexicana a partir de la segunda mitad de este 2021 ha ido perdiendo fuelle, ha ido perdiendo altura y capacidad al mismo tiempo para poder recuperar el terreno perdido y empezar a generar nuevamente mayores oportunidades de riqueza y de empleos. El esfuerzo gubernamental que uno esperaría para poder apoyar el esfuerzo de las propias empresas para mantenerse en operación, para generar más empleos y al mismo tiempo para generar valor agregado o riqueza en el territorio nacional, se ha quedado francamente muy corto, y las noticias no mejoran ni siquiera para el año 2022, porque tal y como se percibe en la distribución del gasto gubernamental previsto para el próximo año, 28 de cada 100 pesos, Raimundo, Sí. se van a ir al pago de pensiones, lo mismo de Comisión Federal de Electricidad, que de Petróleos Mexicanos, que del programa de pensiones para adultos mayores, etcétera. 21 pesos adicionales van exclusivamente para Pemex y para Comisión Federal de Electricidad. 16 pesos de cada 100 irán al sector educativo, 15 al sector salud, 5 a vivienda, y el resto se distribuye entre transporte, justicia, seguridad, etcétera. De modo pues que la importancia y el peso que tendría que tener la política gubernamental de gasto en apoyo a la reactivación de la economía se quedará corta nuevamente el próximo año en un país que requiere acelerar el paso, uno, para recuperar el camino perdido el año pasado, y dos, para empezar a generar un superávit en lo que a la generación de riqueza y de fuentes de trabajo se refiere. Vaya. Doctor José Luis de la Cruz, para el ciudadano de a pie, los 3 últimos años ha sido recurrente escucharle al gobierno de la República que la austeridad es buena para traducirlo en obra pública y en los programas sociales, particularmente esta austeridad que ha afectado a ramos administrativos de todo tipo, relaciones exteriores, economía, comunicaciones y transportes, etcétera, y se ha traducido en verdad esos ahorros en una obra pública que penetre en la economía. Bueno, básicamente lo que tendríamos que ver es los resultados en términos de crecimiento económico, en términos de bienestar social, en términos de generación de empleo bien remunerado. ¿Cuáles son los parámetros? Por citar tres que me parece son muy relevantes. ¿Cuáles son los resultados que hemos observado? En términos generales, el PIB va a presentar 2 años de caída, 2019 y 2020, ya lo conocemos. El crecimiento de este año va a ser insuficiente para regresar siquiera al nivel que teníamos antes del COVID-19. De hecho, si nosotros observamos las cifras en América Latina, junto con Brasil, México es de los países más rezagados en la región en recuperarse por esta caída.
En términos de bienestar, pues las cifras del Coneval son muy claras. Lo que se presentó fue un aumento en la pobreza, sobre todo por lo que se conoce como pobreza laboral. Esto que es gente que a pesar de que tiene empleo, y aquí es importante citar esto, es decir, a pesar de tener una fuente de trabajo, los ingresos que se obtienen no son suficientes para poder superar las líneas básicas de alimentación, por ejemplo. Entonces, ¿esto qué implica? El empleo no tiene la remuneración requerida para tener siquiera lo más básico de cualquier ser humano, que es alimentarse. Entonces, tenemos aumentos en los niveles de pobreza laboral y aumentos en lo que conocemos como pobreza. Y finalmente, el mercado laboral está atrapado por esta informalidad, por este empleo que oscila entre 2 y 3 salarios mínimos y en donde están desapareciendo. No es privativo de estos últimos años, es algo estructural de los últimos 20 años, pero sigue ocurriendo en los empleos que pagan más de 5 salarios mínimos. Entonces, esto en términos generales, lo que tendría que llevarnos a plantear es que desde mi punto de vista, que la estrategia de austeridad, en donde yo creo que todos coincidimos, era necesario hacer un reordenamiento de las finanzas públicas, cuando lo vemos en términos de eficacia, de qué resultados se obtienen, pues me parece que tendría que trabajarse mucho más en garantizar que esta estrategia de austeridad no solamente sea mantener finanzas públicas contablemente sanas, es decir, que los ingresos sea lo que destinemos a los gastos y no generar déficit, sino que también garanticemos que es a través de mejores servicios educativos, mejor sistema de salud, crecimiento económico, inversión, empleo, por citar algunos ejemplos. Y hay una cifra que es contundente, que es el valor agregado que genera el sector público. En los últimos 20 años, el valor agregado de los 3 niveles de gobierno de gasto público básicamente es negativo, y en el último año volvió a ser negativo en 2020. ¿Esto qué implica? Que de cada peso que destinan el gobierno federal, estatal y municipales a gasto e inversión, pues resulta que en vez de multiplicarse, tiene una caída. Y entonces me parece que además de la austeridad y del reordenamiento de finanzas públicas, tendríamos que estar hablando de cómo garantizar resultados. Sí, en esa misma materia y justamente recuperando las cifras que mencionabas, Pedro, hace un año, bueno, en el año 2020, se dio este movimiento de los gobiernos fundamentalmente del norte del país, 10 gobernadores de esta alianza por buscar un nuevo pacto fiscal. Y en este 2021 se apagaron las aguas, pero terminaron ahí con una fotografía muy simbólica, todos los gobernadores con el presidente de la República, en donde, bueno, obviamente fue para la foto, pero ¿qué tanto las finanzas públicas a nivel de pacto fiscal se reconstruirán en estos 3 años por venir, o quedará eso para más adelante? Tengo la impresión de que el margen de negociación para reorganizar fiscalmente las finanzas a escala nacional es francamente muy estrecho. Sabemos que los gobiernos de los estados de la República dependen en cerca de un 80% en promedio, aunque hay diferencias notables entre los gobiernos como el de Nuevo León, con una gran capacidad para generar ingresos propios, y los gobiernos del sureste, que dependen en mucha mayor medida de los ingresos que reciben del gobierno federal. Pero en general tenemos un pacto fiscal donde es justamente el aprovisionamiento de recursos provenientes del gobierno federal lo que le da sustento, soporte o piso a los gastos que se realizan a escala de los gobiernos estatales y de los gobiernos municipales. Alguien escribía hace algunos años que tenemos en la mayor parte del país juniors presupuestales al frente de los gobiernos de los estados de la República por esta elevada capacidad o reducida capacidad para generar ingresos fiscales propios. Hay la necesidad, diría yo, de avanzar no solamente hacia una reforma fiscal que fortalezca la capacidad generadora de recursos para el gobierno federal, sino sobre todo y de manera muy particular para dotar a los gobiernos en los estados y en los municipios de mayores capacidades recaudatorias que les permitan diversificar sus fuentes de ingreso, fortalecer sus propias capacidades para atender los requerimientos en materia de seguridad, de educación, de salud, de combate a la pobreza, de inversiones en infraestructura, etcétera, porque pretender que el gobierno federal se mantenga como el núcleo de en lo que al aprovisionamiento de recursos para los gobiernos estatales se refiere, significa mantener uno de los grandes
rezagos que en materia estructural presentan las finanzas públicas de nuestro país a escala nacional. Así que yo creo que nos hace falta empezar a replantear un pacto fiscal que le vaya dotando paulatina pero consistentemente de mayores capacidades recaudatorias a los gobiernos estatales, en tanto se avanza hacia un reordenamiento fiscal a escala nacional mucho más enriquecedor e integrador. Vaya, no, pues sin duda que en materia fiscal también muchos de estos simbolismos que maneja Andrés Manuel, como mencionaron nuestros invitados, en materia de deuda, en materia del pago de intereses, bueno, pues a final de cuentas va con cargo a nuestros bolsillos porque contribuimos a la hacienda pública. Se está yendo el tiempo como agua, pero vamos a un breve corte y regresamos con más en esta mesa de análisis de cuentas claras. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo